Dicen que el hombre que no sabe lo que quiere, termina viviendo la vida que otros eligieron por él. Y yo, fui ese hombre. Viví años buscando respuestas afuera, en el trabajo, en el dinero, en las relaciones, en el éxito, y también en el fracaso. Pensaba que si encontraba la fórmula correcta, todo cambiaría. Pero nadie me enseñó lo más importante. Que tu vida no cambia por lo que haces, cambia por lo que piensas. No afuera. Aquí adentro. Y no hablo de pensar bonito, ni de frases motivacionales de un minuto. Hablo de pensar con dirección, con propósito, con fe en ti mismo, incluso cuando nadie más la tiene. Porque puedes tener todos los recursos del mundo. Pero si tu mente está desordenada, vas a perderlo todo. Y puedes no tener nada. Pero si tu mente está clara y firme, entonces no hay techo que te detenga. Este no es un video de motivación. Esto es una llamada de atención. Esto es verdad. Una que quizás duela, pero que te despierta. Una que no solo te habla, te confronta. Y te hace preguntarte. ¿La vida que estás viviendo es la que mereces? ¿O es la que simplemente estás tolerando por miedo a pensar diferente? Yo también tuve días en los que la cama parecía pesar toneladas. Días en los que las ideas eran niebla. Y el corazón se volvía sordo ante cualquier voz externa. Fue en uno de esos días de vacío silencioso cuando me crucé con una frase que me sacudió. Los pensamientos son cosas. No entendí al principio. ¿Cómo puede algo sin cuerpo ni peso ser una cosa? Pero algo en mí tembló. Porque en el fondo, ya lo sabía. El problema no era la frase. El problema era mi miedo a aceptar que esa frase me estaba describiendo a mí. Entonces miré hacia atrás. Como quien busca una llave que siempre estuvo cerca. Y lo vi claro. Cada decisión que tomé. Cada camino que evité. Cada excusa que me creí. Empezó como un pensamiento. Uno que no cuestioné. Me creí no suficiente. Me creí débil. Me creí sin suerte. Y la vida me obedeció. Como si mis pensamientos se hubieran disfrazado de destino. Un día, leyendo a Napoleón Hill, encontré esta idea que me cambió. El deseo es el punto de partida de todo logro. Pero no cualquier deseo. Un deseo ardiente. Obsesivo. Tan fuerte que te quema por dentro y no te deja dormir. Me pregunté. ¿He tenido realmente ese tipo de deseo? Y me dolió admitir que no. La mayoría de mis metas eran caprichos. Eran máscaras para cubrir vacíos. No eran fuego. Eran cenizas. Cerré los ojos y pregunté. ¿Qué deseo de verdad? Y la respuesta no vino como una frase. Vino como una emoción. Una vibración. Una certeza parecida a la fe de un niño cuando ve volar su primer cometa. Pensar no es imaginar. Pensar es construir. Y cuando decidí entrenar mi mente, ella me respondió con todas sus armas. Me recordó mis fracasos. Mis heridas. Me susurró que ya era tarde, que los sueños eran privilegio de otros. Pero entonces recordé otra frase de Hill. Una derrota nunca es un fracaso, a menos que la aceptes como tal. Y yo las había aceptado todas. Había hecho de ellas mi identidad. El cambio comenzó cuando dejé de ignorar mis pensamientos y empecé a interrogarlos. ¿De dónde vienes? ¿A quién perteneces? ¿Eres verdad o solo un viejo hábito? Y día a día, fui reeducando mi mente. Como quien enseña a un niño a hablar un nuevo idioma. No se trata de pensar en abundancia y esperar que llegue. Se trata de convertirte en alguien que se sienta digno de recibirla. Y eso no pasa en un retiro espiritual. O en una noche mágica. Pasa en tus hábitos. En lo que eliges leer. En cómo te hablas. En lo que toleras. Y en lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Un día, mirándome al espejo,
me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Seguirías pensando lo que piensas, si supieras que cada pensamiento se convierte en realidad? Esa pregunta me dejó en silencio. Porque si eso fuera cierto, yo estaba firmando, con cada pensamiento, el contrato de mi propia mediocridad. Domina tu mente. Crea tu destino. Recuerda quién eres. Y no pares hasta convertirlo en tu verdad. Capítulo 1. El hombre que olvidó quién era. Hubo un tiempo en el que creí que vivir era simplemente avanzar. Trabajar. Cumplir. Dormir. Y repetir. Me levantaba cada día con el cuerpo despierto. Pero el alma apagada. Hacía lo que tenía que hacer. Pero dentro de mí había un vacío. Y no era tristeza. Era algo peor. Era resignación. Resignación disfrazada de rutina. De responsabilidades. De así es la vida. Pero una parte de mí, muy adentro, sabía que eso no podía ser todo. Un día, sin buscarlo, me hice una pregunta que no supe cómo responder. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Me quedé en silencio. Porque si era honesto conmigo, muchas de mis decisiones no fueron elecciones. Fueron evasiones. Evité arriesgar. Evité sentir. Evité pensar diferente. No porque no quisiera crecer, sino porque tenía miedo de descubrir que yo mismo era el obstáculo. Desde pequeños nos enseñan a obedecer, pero no a cuestionar. Nos enseñan a adaptarnos, pero no a reconocernos. Y llega un momento en la vida en que uno se da cuenta. Estoy viviendo un guión que no escribí. Años intentando encajar en un molde. Años persiguiendo logros que nunca se sentían suficientes. Años buscando aprobación en los lugares equivocados. Y todo por una sola razón. Olvidé quién era. No lo perdí. Solo lo olvidé. Lo enterré bajo capas de miedo, de juicios, de expectativas ajenas. Y ese olvido no es instantáneo. Es lento. Sutil. Pasa en las pequeñas decisiones que tomas sin escucharte. Pasa cuando eliges lo seguro, en lugar de lo verdadero. Pasa cada vez que callas tu intuición para no incomodar a otros. Pero llega un punto en el que el alma grita. Y ya no puedes seguir ignorándola. Ese día llegó para mí en la forma más simple. Una mirada al espejo. No vi a un fracasado. Tampoco a un exitoso. Vi a alguien que ya no se reconocía. Y esa fue mi señal. Mi despertar. Dominar tu mente no es imponerte pensamientos positivos como parches. Es limpiar. Es sanar. Es recordar. Recordar que no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para vivir con propósito. Para crear. Para expandirte. Pero no puedes hacerlo si tu mente es tu enemiga. Si cada pensamiento que tienes te limita. Si tu diálogo interno es un sabotaje disfrazado de realismo. Por eso, el primer paso no es actuar. No es cambiar de trabajo. No es mudarte, ni terminar esa relación. El primer paso es detenerte. Y escuchar lo que estás pensando. Porque lo que piensas se convierte en quien eres. Y si no te gusta quien estás siendo, no se trata de cambiarte. Se trata de recordarte. Cierra los ojos. Respira. Y pregúntate en voz baja. ¿Estoy viviendo mi vida? ¿O la vida que alguien más programó para mí? La respuesta no vendrá en palabras. Vendrá en forma de verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Capítulo 2. Tus pensamientos tienen cuerpo. A veces uno cree que pensar es inofensivo. Que un pensamiento es solo eso. Una idea que viene y se va. Pero no. Los pensamientos no solo pasan. Los pensamientos se quedan. Se filtran. Se siembran. Y un día,
florecen. Esa frase me la crucé como por accidente. Los pensamientos son cosas. Al principio no entendí. ¿Cómo puede una idea sin peso ser una cosa? ¿Cómo puede algo invisible construir o destruir mi vida? Hasta que miré hacia atrás. Y vi que todo lo que alguna vez viví, bueno o malo, empezó como un pensamiento. Una pequeña voz que decía: no puedes. No eres suficiente. No es para ti. Y yo le creí. No porque fuera verdad, sino porque la escuché tantas veces, que la convertí en mi verdad. Nadie te enseña que puedes hablarle de vuelta a tus pensamientos. Que puedes cuestionarlos. Reescribirlos. Cambiar el guión. Nos enseñan a obedecer la mente, pero no a gobernarla. Pensar no es soñar despierto. Pensar es construir con energía. Es dar forma al futuro desde el interior. Y si tus pensamientos son caóticos, tu vida lo será también. Por eso, lo primero que tuve que hacer no fue actuar. Fue observar. Vigilar cada pensamiento como quien cuida una frontera sagrada. Y cada vez que uno negativo quería entrar, le preguntaba: ¿quién te envió? ¿A quién sirves? ¿A quién estoy obedeciendo cuando te escucho? Y fue ahí donde descubrí algo profundo. Muchos de mis pensamientos no eran míos. Eran frases heredadas. Opiniones de otros. Críticas que absorbí. Heridas que nunca sané. Vivía dentro de una mente llena de voces que no representaban quién realmente era. Y mientras no aprendiera a distinguir esas voces, seguiría viviendo una vida prestada. Cuando Napoleón Hill escribió que el deseo ardiente es el punto de partida de todo logro, no hablaba de un simple quiero. Hablaba de un pensamiento tan poderoso que se convierte en una llama interna. Una que no se apaga con la duda, ni con el miedo, ni con el fracaso. Y entonces entendí algo que cambió mi vida. No basta con desear. Hay que pensar con fuego. Con dirección. Con decisión. No estás aquí para sobrevivir a tus pensamientos. Estás aquí para elegirlos. Moldearlos. Convertirlos en tu herramienta. Porque si no lo haces tú, la vida lo hará por ti. Y terminarás viviendo una realidad que no elegiste, pero que tú mismo creaste con lo que pensaste cada día. Hoy, detente un segundo. No para actuar, sino para observar. ¿Qué pensamientos estás alimentando? ¿Qué pensamientos se están convirtiendo en cosas en tu vida? Porque si todo pensamiento se convierte en realidad, entonces cada segundo que piensas es una semilla que estás sembrando. Y la pregunta no es si va a florecer. La pregunta es: ¿te gustará lo que va a crecer? Capítulo 3. La mente que acepta, obedece. Hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Gran parte de lo que piensas hoy, no lo elegiste tú. Desde que éramos niños, nuestras mentes fueron moldeadas por frases, emociones, miradas, ausencias, exigencias. Y lo peor no fue que lo escuchamos, sino que lo creímos. Nos enseñaron que no éramos suficientes, pero no nos enseñaron a cuestionarlo. Nos enseñaron a obedecer, pero no a preguntarnos si esa voz merecía autoridad. Y con el tiempo, dejamos de vivir como somos. Y empezamos a vivir como se esperaba que fuéramos. Yo viví muchos años así, respondiendo a una vida que no había escrito yo. Persiguiendo metas que no me llenaban. Evitando riesgos que me acercaban a mi verdad. Y todo por una razón. Mi mente obedecía sin preguntar. Napoleón Hill escribió una frase poderosa. La mente que no está ocupada con pensamientos positivos, será ocupada por pensamientos negativos. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Mi mente era un espacio abandonado.
Y en el abandono se instalaron la duda, el miedo, la culpa y la resignación. No entendía por qué me sentía tan vacío. Tenía días buenos, sí. Pero incluso en esos, algo dentro de mí no se sentía real. Era como si viviera con una máscara. Como si la voz con la que me hablaba no fuera realmente mía. Hasta que un día, en silencio, me atreví a preguntarme, ¿quién está hablando dentro de mí? Y ahí lo vi. Mi mente estaba repitiendo viejos discursos. De maestros que me dijeron que no destacaba. De familiares que me enseñaron a no soñar demasiado. De errores que convertí en etiquetas. Me di cuenta de que había programaciones que llevaban años gobernando mi vida en piloto automático. Y que no podía avanzar sin primero desinstalar todo eso. No se trata de pensar en positivo. Eso es superficial. Se trata de limpiar. De reeducar. De reescribir. De mirar tus pensamientos y decirles: gracias por protegerme. Pero ya no los necesito. La mente no es tu enemiga. La mente es una herramienta poderosa. Pero solo si tú decides qué programa corre. Y aquí está el poder real. Lo que se repite, se instala. Y lo que se instala, se convierte en identidad. Así que hoy, obsérvate. ¿Qué frases te dices todos los días? ¿Qué historias estás repitiendo en silencio? Porque eso que te repites te está construyendo. Tu vida no cambia por lo que haces de vez en cuando. Cambia por lo que piensas todos los días. Si tu mente ha sido programada por el miedo, no te culpes. No sabías que había otra opción. Pero ahora lo sabes. Y eso ya es libertad. Reclama tu poder. Reescribe tu historia. Redirige tu mente. Porque el mundo exterior nunca cambiará si antes no cambias la voz que lo interpreta. Capítulo 4. El verdadero poder siempre estuvo en ti. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de buscar más. Ni respuestas, ni fórmulas, ni motivación externa. Hay un punto donde comprendes algo. Algo tan simple que asusta. Tú ya tienes todo lo que necesitas. No afuera. No en el dinero, ni en las redes, ni en lo que otros te dicen. Dentro. En esa voz que te ha susurrado durante años. Que naciste para más. Pero que por miedo, nunca dejaste hablar en voz alta. Y no hablo de arrogancia. Hablo de conciencia. De reconocer que si tu mente ha sido tu mayor límite, entonces también puede ser tu mayor aliada. Todo depende de quién la dirige. Napoleón Hill lo dijo. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y eso no es poesía. Es realidad mental. Porque cuando tu mente cree, tus acciones se alinean. Tus decisiones cambian. Tu energía vibra diferente. Y el mundo comienza a responderte distinto. Pero para llegar ahí, hay que tomar una decisión. Una que nadie puede tomar por ti. La de dejar de ser víctima de tu historia. Y empezar a ser el autor. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces hayas retrocedido. Mientras estés respirando, tienes el poder de elegir de nuevo. Y si dudas de ti, recuerda esto. No estás escuchando este mensaje por casualidad. No llegaste hasta aquí por accidente. Tu alma ya sabía que era hora de despertar. Solo faltaba que tu mente lo recordara. Así que, levántate. No como alguien nuevo, sino como alguien que por fin se ha encontrado. No esperes el momento perfecto. No esperes que desaparezca el miedo. No esperes el permiso de nadie. Ya es hora. Hora de volver a ti. Hora de dominar tu mente. Hora de construir una vida desde adentro. No viniste a este mundo solo a sobrevivir. Viniste a expandirte, a crecer, a despertar.
Y todo comienza con un pensamiento. Yo decido creer en mí. Porque cuando lo decides, el universo entero empieza a moverse contigo. Gracias por llegar hasta aquí. Este no es el final de un audiolibro. Es el comienzo de una nueva versión de ti.